Segundo caso de resolución de triángulos no rectángulos sería un triángulo en el que conocemos dos lados, el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, en este triángulo de aquí conocemos estos dos lados y el ángulo A que mide 30 grados. Bueno, como siempre, os pongo aquí las fórmulas para que las tengáis y vamos a ver qué podemos utilizar. Si nos damos cuenta, conocemos B, C y el ángulo A. Entonces, pilla que el teorema del coseno nos viene muy bien para calcular este lado de aquí. Entonces, si utilizamos el teorema del coseno, sabemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Y ahora lo que hacemos es sustituimos, entonces nos sale que A al cuadrado es igual. B al cuadrado sería 12 al cuadrado, más C sería 5 al cuadrado, menos 2 por 12 por 5 por el coseno de 30 grados. Para no alargar mucho, os pongo ya los resultados. Con la calculadora os saldría que esto es 65,08 y ahora cuando calculéis la A tenéis que calcular la raíz cuadrada de 65,08. Recordad que intentar acumular los resultados que os salen en la calculadora para que salgan más aproximados. Entonces os sale que el lado A mide 8,07 metros. Bueno, pues ya tenemos aquí que nuestro lado A es 8,07 metros. Vale. ¿Qué conocíamos también? Ya podemos ir poniendo aquí la solución. Ya conocíamos que el lado B medía 12 y que el lado C medía 5 metros. En los ángulos sabemos que el ángulo A mide 30 grados. Vale, pues entonces nos faltan por calcular el ángulo B y el ángulo C. Bueno, una vez que tenemos esto, aquí no tenemos más remedio que utilizar este dato que acabamos de calcular, aunque siempre digo que intentamos no hacerlo, para calcular estos dos ángulos. ¿Qué podríamos usar? Pues podríamos usar el teorema de los senos y podríamos utilizar el teorema del coseno con esta formulita de aquí. ¿Qué os aconsejo? Pues os aconsejo el teorema del coseno. Aunque es más fácil esta fórmula, tiene un inconveniente. El seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo. Entonces, tenemos que saber más de geometría de triángulos para saber distinguir si el ángulo es más pequeño o mayor de 90 grados. Sin embargo, al utilizar la fórmula del coseno, si el coseno nos sale negativo, ya sabemos que el ángulo está en el segundo cuadrante, con lo cual tenemos menos posibilidades de equivocarnos. Entonces, como la fórmula al final es fácil porque despejar aquí el coseno de A o el coseno de B es fácil de hacer, os recomiendo hacer eso. Entonces, utilizando el teorema del coseno otra vez, sabemos que el coseno de B, aquí os dejo la fórmula esta, pues hacemos la similar para el coseno de B y nos sale que es A cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado partido de 2 por A por C. Si sustituimos nos sale 65,08 que es A al cuadrado más C al cuadrado sería 5 al cuadrado menos 12 al cuadrado dividido de 2 por 8,07 y por 5. Haciendo cuentas os sale menos 0,668. ¿Veis? Que si aquí hubiésemos cogido el seno, nos saldría positivo y no sabríamos distinguir si es del primer cuadrante o del segundo. Y sin embargo, aquí ya sabemos que el ángulo está en el segundo cuadrante. Cuando hacemos la inversa del coseno, nos sale que el ángulo que tenemos es 131 grados, 56 minutos y 33 segundos. Y hacemos exactamente lo mismo, no usamos esto, sino que usamos el primer dato. Entonces, hacemos lo mismo para calcular el ángulo C. Hacemos coseno de C
que sería a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado dividido de 2 por a y por b. Ahora, al sustituir, nos saldría 65,08, que es al cuadrado, más 12 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Todo esto dividido de 2 por 8,07 y por 12. Y esto nos sale 0,95. Pues ya sabemos que este ángulo, como es positivo y el coseno es positivo en el primer cuadrante, nos va a salir un ángulo del primer cuadrante. 18 grados, 3 minutos y 27 segundos. Bueno, otra cosa, intentar cuadrar esto para que os sume entre los tres ángulos 180 grados, porque recordar que como vamos cogiendo decimales desde el minuto 0, vamos aproximando, pues es posible que aquí se nos vaya. Lo intentamos cuadrar para que la resolución del triángulo sea lo más exacta posible. No nos falte, que es fundamental que la suma de los ángulos sean 180 grados. Entonces, ya ponemos aquí nuestra solución. Ya tenemos nuestro ángulo B y nuestro ángulo C. 18 grados, 3 minutos y 27 segundos. Así que ya sabéis que cuando conozcáis dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, usamos el teorema del coseno, aunque sea la fórmula un poco más tediosa de utilizar.